Muy buenas noches a todos. Le damos las gracias en nombre de la Asociación de Bioética de Panamá por haberse conectado y participar de un proceso deliberativo que se llevará a cabo. Nosotros, pues, como ciudadanos de este país y miembros pues, de una asociación que le interesa la reflexión de los eventos que ocurren en nuestra sociedad, nos interesa deliberar posiciones, sobre todo encontradas, pro, contra, de este evento inusitado, inédito en el mundo, que es, por así decirlo, la restricción de muchas libertades individuales en nombre de la salud. Esto es inédito porque esto no se había dado en el mundo todavía, yo estaba investigando, y esto es nuevo en el mundo. Y para muchos esto es un irrespeto a los derechos humanos por un lado, pero por otro lado tenemos una población preocupada que solamente nos interesamos en lo económico, en que la prosperidad, en la economía. Y en esa dicotomía, pues hay posiciones encontradas. ¿Ves? ¿Qué será realmente lo prevalente? Como dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿verdad? Pensar críticamente esta situación, pues nos toca a nosotros desde la bioética llevar a cabo esa reflexión para una sociedad como la nuestra, en donde tenemos que una gran población de nuestro país lleva a cabo un trabajo informal que vive el día a día y que decirle quedarse en casa significa pues que no come. Y también pues muchas personas que en estos momentos están en su casa viviendo situaciones como la violencia intrafamiliar, en donde la pareja golpea a la ama o la madre golpea a sus hijos o se maltrata al adulto mayor y simplemente quédate en casa. Entonces, hemos traído a nuestros panelistas y damos en primera instancia la palabra a Ana, pues que es miembro de Biopan, es abogada, pues egresada de la Universidad de Barcelona, muy versada en el tema y que pues por sí sola se presentará algún detalle que no he dicho. Ana, te toca. Bueno, estoy compartiendo pantalla. ¿La están viendo? Ahora mismo se me fue el... De pronto apagamos los micrófonos para que Ana... Quería ver que si efectivamente estoy compartiendo la pantalla, sí. Sí, Yo sí la nada está, más voy a hacer como una especie de introducción. ¿Me escuchan, no? ¿Está bien? sí, te escuchamos. Una introducción de qué son los derechos humanos, porque hay como, cuando se habla de que a alguien se le ha protegido un derecho y ha perjudicado a otro, el discurso es antiderechos humanos. No queremos derechos humanos porque los derechos humanos entorpecen al país. Siempre me recuerda y es importante hacer docencia respecto a que los derechos humanos son complejos y abarcan toda una serie de posibilidades de ejercicio de protección de personas, colectivos, colectivos difusos, generaciones futuras, etcétera. Siempre en una institución muy grande que normalmente he ido varias veces a intentar formar un comité de ética, siempre me sale la misma persona que me dice, yo no creo en los derechos humanos. Y yo le pregunto, ¿por qué? Es que protege a los delincuentes. Una cosa, los derechos humanos protegen a las personas y el derecho de defensa del proceso penal, pero obviamente ese señor está diciendo una estupidez y yo no lo puedo mandar a sacar del salón, a pesar de que no me gusta porque está ejerciendo un derecho fundamental a la libertad de expresión, mal ejercido, pero está ejerciendo un derecho a la libertad de expresión. Por eso, ya lo hemos visto en otras sesiones en la Asociación de Bioética, normalmente el marco que me gusta dar es un marco complejo, problematizador, y no una cosa bonita y lineal, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, también se habla de derechos constitucionales, porque las primeras declaraciones de derechos humanos fueron incluidas dentro de las primeras constituciones, a pesar de que sí que había... uno puede rastrear por siglos declaraciones de derechos de las personas. Las constituciones intentaron darle un valor
de fundacional del Estado, y por eso la primera visión que uno tiene que ver qué derechos se protegen en un país es buscar la Constitución y qué derechos protege. También se le llaman en Europa y en algunos países, se le llama a los derechos constitucionales o a los derechos humanos derechos fundamentales, en el sentido de que se quiere reforzar la idea de que la creación del Estado, la organización del Estado se tiene que basar en la protección de los derechos de las personas. Y obviamente el fin del poder político, de la regulación del poder político y el fin del Estado liberal de derecho es limitar el poder político para proteger los derechos de las personas. Y por tanto, el sistema político o el sistema constitucional de derecho y democrático tiene que se basa en que el Estado, cuando ejerce su poder, tiene que tener una justificación y tiene que tener un espacio de protección de los derechos de las personas. También en el discurso más de Estados Unidos e Inglaterra, pero más Estados Unidos, también se le llaman derechos civiles, y hay muchas personas que en Panamá utilizan también esa terminología. ¿Qué protegen los derechos? Pues si uno se va al siglo XVIII, en las declaraciones que se empiezan a encontrar formalizar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, en Francia, siempre la primera visión es una visión individualista, ¿no? El derecho, yo protejo mi derecho a la libertad de expresión, protejo el derecho a la libre circulación, que es un derecho muy eh, muy enunciado en estos días por las dificultades y por las limitaciones que tenemos. También se habla de derechos colectivos, que no solo implica una obligación del Estado a respetar los derechos, sino una obligación del Estado a proporcionar el derecho. Hay quien habla de generación de derechos, es decir, la idea de que para que yo pueda ejercer el derecho y un grupo poblacional lo pueda ejercer, tiene que haber una actividad del Estado. Y también se protegen intereses difusos. Yo no sé qué colectividad puede beneficiarse de un derecho. Yo puedo hablar de generaciones futuras, personas que lleguen en el futuro. Es decir, que el colectivo a proteger no está claramente definido. Esos son una cierta división conceptual de los intereses que se protegen. Yo soy contraria, los que han dado cursos de derechos humanos verán que en un momento, en algunas ocasiones hablan de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y hay quien tiene las clasificaciones y en bioética los llaman derechos de quinta generación, de cuarta generación. Yo no estoy de acuerdo en estas clasificaciones porque yo creo que la diversidad de los intereses a proteger se nos hace más compleja. No son derechos que se diferencian en su protección. Vamos a verlo con un ejemplo, porque si no estaría una hora hablando de filosofía de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la salud se plantea originalmente como un derecho de ejercicio prestacional y colectivo. Es decir, el Estado está obligado a ejercer una prestación que implique la protección de la salud de la población. Sin embargo, también debe implicar el ejercicio de un derecho individual, es decir, que el individuo o un colectivo muy definido de individuos pueda reclamar al Estado y tenga una vía adecuada para reclamarle al Estado la protección del derecho a la salud. Aquí en Panamá hay mecanismos informales, la Defensoría del Pueblo ha mediado muchas veces en este tipo de protección, pero también en muchos países se están desarrollando mecanismos por los cuales la persona puede poner un reclamo y conseguir que el Estado le dé una prestación de salud determinada. Y por último, cuando hablamos de protección de intereses difusos, normalmente siempre se utiliza el ejemplo del derecho al medio ambiente. Es decir, el derecho al medio ambiente lo protejo para los que están ahora, pero siempre hablamos de generaciones futuras. Yo también le puedo dar un ámbito o una proyección del derecho a la salud, a la protección de derechos y de intereses difusos, en la medida de que
una buena protección del derecho a la salud no solo beneficia a la población que existe en ese momento, pero eso va a repercutir en las generaciones futuras. Es decir, si yo tengo un buen mantenimiento de la salud de la población, quiere decir que los hijos que nazcan van a nacer en mejores condiciones. Incluso yo tengo enfermedades que tengo que vigilar para que no se pasen en la descendencia. Yo creo que el ejemplo más clarito reciente es el caso del Zika. Cuando se empezó a mirar lo del Zika, se empezó a ver que una de las consecuencias más nefastas del Zika era los problemas de afectación al feto, ¿no? Entonces no estamos hablando de una población, sino estamos pensando en pro futuro, cómo hacemos la prestación de la salud. Los derechos, es decir, ningún derecho puede ser 1000% absoluto, 100% absoluto, porque los derechos se limitan entre sí. Hay quien dice, por ejemplo, el ejemplo típico, me dicen, no, el derecho a la vida, perdona, el Código Penal considera que hay legítima defensa, muy extraordinaria, y tienes que probar que lo has ejercido, pero ni siquiera es absoluto en ese sentido. Los países van a la guerra, en la guerra se mata a la gente. Quiero decir que incluso el derecho a la vida no es un derecho absoluto porque es imposible que sea absoluto el 100% del tiempo. Obviamente es un derecho que prima en la mayoría de las veces que está en conflicto con otros derechos. Vuelvo un poquito para atrás, el derecho a la salud. Por ejemplo, veamos un derecho individual clásico, y perdonen la digregación, pero es que quería, derecho a la libertad de expresión. Uno dice, bueno, es un derecho que yo ejerzo y el modelo es la persona en Hyde Park encima de una caja explicando lo que él considera necesario, pero si el Estado no pone un entramado de qué manera de que los medios de difusión no se tapen unos a los otros, no podemos ejercer ese derecho a la difusión de manera adecuada. Por tanto, hay un elemento prestacional del Estado en el ejercicio de un derecho tradicionalmente individual. Simplemente para ver que los derechos se vuelven más complejos y se problematizan. Los derechos se limitan, es decir, yo puedo limitar los derechos y yo creo que el contexto del COVID nos ha traído a todos algo que sí, muy buena, dígame. mucho en clase o que se explicaba el derecho a la libertad de expresión versus al derecho al buen nombre, al honor. Sí, ese es el hijo mío, sí, Enrique Alemán Ferrari. De los derechos es diferente y entonces los derechos se limitan por otros derechos sí, llámalo el y mejor, aquí sí. se hace un juicio de ponderación. Es decir, cuando yo tengo un balance entre derechos, yo tengo que decidir en un contexto dado de colisión qué derecho se protege y qué derecho prima y qué derecho prima sobre los demás. Hay toda una teoría de la idea de que si tú partes de que hay una jerarquía absoluta de los derechos, unos valen más que los otros, implica que unos derechos no van a existir. Por tanto, la ponderación se tiene que hacer desde la situación concreta que genera de determinados derechos o de ciertos derechos. Fines constitucionales legítimos, es decir, si yo tengo el Estado que tiene unas finalidades, yo puedo decir, bueno, mira, este fin yo puedo deducir de todo el entramado de configuración de los derechos que este fin es adecuado y me permite limitar un derecho humano existente y que muchas veces protejo de manera ordinaria, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora? Que no estamos en una mera limitación de derechos, limito el derecho a la libertad de circulación en el sentido de que pongo un límite de velocidad, que es un típico a medida de ordenamiento urbano, de protección de la salud incluso de las personas para que no se accidenten. Y es un conflicto claro que en algunos países, por ejemplo Alemania en una época, algunas autopistas no tenían límite de velocidad, por eso que se consideraba que cada uno asumía el precio de su alta velocidad. Y luego pues, podemos decir desde el punto de vista de la salud pública, tal vez sí tenemos que limitar la velocidad.
O desde el punto de vista de los cascos en las motocicletas, digo, si yo estoy en la moto y estoy sin casco, ¿es mi problema? No, no es tu problema, porque tu discapacidad la terminamos pagando todos, tu familia, el Estado, el que da la prestación de la salud, por tanto, ponte el casco y no te quedes con una discapacidad severa porque ejerciste un derecho individual a que te diera el fresco en la cara, ¿no? Yo creo que esos son discusiones que ha habido históricamente y que se han ido resolviendo y las hemos interiorizado, ¿no? El problema es cuando tenemos una situación tan importante y tan intensa en el cual necesitamos una limitación de muchas personas a la vez de ciertos derechos para garantizar otros derechos, porque aquí estamos hablando del derecho a la salud pública respecto a los derechos individuales. Y los derechos individuales yo tengo una buena razón para poderlos limitar. Y esa razón implica proporcionalidad entre medios y fines. ¿Qué finalidad pretendo conseguir? Por tanto, utilizo los siguientes medios de limitación para tener una finalidad que puede ser una protección de derechos colectivos o de otro tipo de derechos. Por ejemplo, las constituciones han regulado históricamente lo que se llaman los estados de excepción o excepcionales para hablar de diferentes supuestos, en el sentido de que de manera no ordinaria se permita limitar los derechos de las personas. Esa regulación de estados excepcionales se ha hecho sobre todo, o su inclusión en las constituciones tenían que ver con estados de guerra y desórdenes y disturbios y desórdenes internos, ¿no? Porque se entendía que las medidas de salud pública venían por otro lado y que tenían otra justificación. Ya los estados más modernos, las constituciones más modernas, incluyen medidas drásticas de salud pública dentro de estados excepcionales. El problema aquí, y eso es lo que hablará Julia, es si las medidas que se han tomado durante la pandemia implica la aplicación de un estado excepcional, de excepción, que es el que establece el artículo 55 de la Constitución, o se puede hacer de la manera en que se ha hecho respecto a con el tipo de resoluciones de gabinete y decretos ejecutivos que han establecido las medidas de limitación de los derechos fundamentales de las personas. Hay que volver a insistir, y me gusta insistir, en la configuración de los derechos constitucionales es compleja, así como se ha hecho más complejo la idea del derecho individual absoluto frente al derecho colectivo absoluto, se hace también, o sobre los intereses que yo protejo cuando protejo un derecho humano. La forma en que protegemos los derechos humanos es compleja, en el sentido de que ya no es nuestra misma Constitución la que dice qué derecho debemos protegerlo y cómo debemos protegerlo, sino ya Panamá se ha suscrito a tratados internacionales y otros acuerdos internacionales. En bioética usamos, por ejemplo, la Declaración de Helsinki, que es la Asociación Médica Mundial, ni siquiera es un tratado internacional como un elemento interpretativo de los derechos. Pues Panamá está vinculado a tratados internacionales y a formas que nos dan guías y nos dan contenido de cómo se protegen los derechos. También es importante la legislación de desarrollo, las normas que aprueba la Asamblea Nacional o ha aprobado las Asambleas Nacionales en el pasado, y los decretos, resoluciones que aprueba el gobierno. Por eso es complejo. Y en ese sentido, y por eso volvemos a decir, el discurso no es tan sencillo de derechos humanos sí o no. Hay una complejidad, hay que problematizar la aplicación de los derechos humanos. Los límites siempre tienen que estar explicados y ser proporcionales, es decir, hay una obligación del Estado en la Ley 68 de explicar y difundir en salud pública. Hemos visto que cuando se pararon las ruedas de prensa hubo como
hubo una privación del derecho a la información en salud pública que establece la Ley 68 y que es una concreción del derecho a estar informados en esta materia que están en tratados y convenios sobre la materia. Era simplemente esto, quería dar el marco por el cual estudiamos el tema. También decir es que el sistema de derechos y de protección de los derechos es muy interactivo. Es decir, las personas que dicen pongan a los presos en la cárcel y tiren la llave, hacen un discurso antiderechos humanos que además, utilizando una ética egoísta no nos favorece. No nos favorece. Y lo hemos visto yo creo que claramente en esta pandemia. Si yo no estoy protegiendo a las personas privadas de libertad, que es su derecho humano, su protección a la salud, a mí me afectan. Lo mismo que a los migrantes que vienen por la selva, si yo no les protejo la salud, me afecta. Es decir, no solo hay una obligación por convenios y tratados internacionales de proteger la salud, y la misma Constitución dice que los derechos se protegen a los ciudadanos y extranjeros, sino que hay una interdependencia e interacción en la protección de estos derechos. Y yo creo que eso es importante, yo creo que es una lección que nos ha dado la pandemia, que el derecho del otro no se proteja, implica que el mío tampoco está en peligro. Bueno, quería dejarlo allí para que iniciar el debate, digamos, para introducir a las otras exposiciones, que después se pueda hacer una reflexión sobre el tema. Y dejo de compartir la pantalla. Raquel. Micrófono, Raquel. Bueno, Julia, disculpa, ¿vas a usar pantalla? No. Julia. Bueno, No, Julia, disculpa, ella es nuestra segunda expositora, pues ha sido invitada a participar en esta mesa redonda, ya que ella pues es abogada, es presidenta del Centro de Iniciativas Democráticas, es presidenta de la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Transporte de APEDE, además es miembro de la Comisión Política del Partido Popular y es especialista en Derecho Urbano por la Universidad una Universidad de Colombia y maestría en, Derecho Procesal por la Universidad Interamericana. Pues ella tiene pues muchos créditos y además es una persona activa, emprendedora en aspectos de política, que ha estado pues participando activamente en esta parte de los derechos de los ciudadanos, incluso ha puesto demandas al Estado. Quisiéramos pues que nos compartas tu posición en este tema tan controvertido pues de los derechos humanos, que como ha expresado Ana, es complejo. Queremos ver si esa proporcionalidad entre medios y fines que nos habló Ana, y si realmente las medidas que se han tomado encajan en esa regulación de estados excepcionales, y además se aplica, que se ha dado una adecuada problematización de lo que es de los derechos humanos en la aplicación pues de las regulaciones que se han dado. Julia. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Después, bueno, de esta amplia, gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, me alegro que Ana haya dado esa explicación amplia del tema de los derechos humanos, porque realmente era necesaria para dar un contexto a lo que voy a explicar. La razón de haber interpuesto la demanda no fue porque estaba en contra del llamado toque de queda de 24 horas, que tampoco tiene, bueno, eso tampoco tiene un texto, o sea, no existe legalmente ese término en ningún lado en la ley, pero bueno, se da. No es que estoy en contra de eso, sino que estoy simplemente, la idea era un poco fortalecer el Estado de Derecho de la República de Panamá.
porque las cosas se tienen que hacer dentro de un marco legal. Entonces, el decreto, que es el decreto 490 de 2020, que es firmado por el decreto ejecutivo, firmado por el presidente y el ministro de Salud, en este caso la ministra de Salud, hacen primero tiene un toque de queda de 12 horas, y posteriormente se hicieron unos cambios y se hicieron a 24 horas, ¿no? Y de mi punto de vista, y bueno, de muchas otras personas, viola el artículo 55 de la Constitución, que lo voy a leer brevemente. Dice, en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la república o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución. El estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el órgano ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El órgano legislativo, por derecho propio o a instancia del presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de 10 días y confirmar o revocar total o parcialmente las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete relacionado con el estado de urgencia. Entonces, vemos un procedimiento donde dice, ok, hay una guerra exterior, perturbación interna que amenace la paz y el orden público. Definitivamente, la situación de COVID es una amenaza a la paz y el orden público, de eso no hay duda. Entonces, y el Estado se ve obligado a tomar medidas extremas para salvaguardar la salud, que es el otro derecho que se está protegiendo, definitivamente. De eso no hay ninguna duda. Pero lo tiene que hacer dentro de los parámetros de la Constitución y de la ley. Y entonces lo que dice ahí es que primero se suspende se suspenden esas garantías, y no deben ser todas, bueno, aunque hay una discusión que si son todas, que si alguna, etcétera, pero bueno, se suspenden algunos de esos. El órgano ejecutivo puede suspender alguna de estos artículos, y luego, y esa es la parte importante, que es lo que define un Estado de Derecho, que son los pesos y contrapesos. Entonces, el órgano legislativo, entonces, dentro de como contrapeso, debe controlar esa declaratoria de levantamiento de lo más importante que tiene el ciudadano en un Estado de Derecho, que son sus garantías constitucionales que han sido suspendidas. Entonces, en ese sentido, el decreto 490 y todas sus modificaciones definitivamente no hicieron ese procedimiento. Y eso de mi punto de vista, es muy grave. Vamos a ver qué garantía, o sea, de mi punto de vista, bueno, hubo varias violaciones, pero de mi punto de vista hubo solamente dos garantías que se levantaron. Y voy a ir solamente a analizar una, que es la más importante de mi punto de vista, que es el artículo 27, que dice: toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que pongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración. Entonces, ese artículo, como dice allí, que sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad, el Ministerio de Salud lo ha tomado que puede hacer un decreto ad hoc para limitar de manera arbitraria por motivo de salud, limitar el derecho al tránsito. El derecho al tránsito, no sé si, creo que en los tiempos de antes,
es algo que hemos ganado a través del tiempo, porque en los tiempos de antes las personas no podían transitar libremente, tenían que tener unos permisos, etcétera, etcétera. Entonces con la Revolución Francesa eso se fue modificando, y por eso que es tan importante el poder movilizarse, por usar su propia libertad para movilizarse. Yo no sé ustedes, pero cuando finalmente la ministra, 1 de junio, dijo, bueno, o sea, fue unos días antes, pero dijo que el primero de esa semana que estuvimos libres, y donde igual me quedé en casa, pero me quedé y tenía la disposición de mi tiempo y podía saber yo decidir cuándo yo podía salir y no sujeto a un horario. Yo siento que ese sentimiento interior de que tú no eres dueño de tu libertad de tránsito. O sea, tú no puedes disponer de tu vida porque estás sujeto a un horario y al género que puso las autoridades. Por eso que es tan importante, claro, que voy a terminar, y cuando entonces volvieron a poner el toque de queda a las 24 horas, que por cierto fue mediante una resolución, ni siquiera fue un decreto ejecutivo, fue a nivel emocional para muchísima gente, fue un golpe fuerte, porque ya tú te diste cuenta lo que significaba no tener ese derecho. Y cuando lo volviste a adquirir, te sentiste libre y volviste digamos, a estar como decimos los abogados, en prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, el artículo 27 la limitación de la que habla el artículo 27 son limitaciones porque cada artículo o cada derecho tiene un desarrollo doctrinario y tiene un desarrollo jurisprudencial. Pues de cualquier derecho tú puedes encontrar miles y miles de escritos. Pero dentro de ese desarrollo, la doctrina dice que hay una clara diferencia entre una limitación ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria, que es la limitación de que habla el artículo 27, que es la limitación de las leyes. Por ejemplo, en el caso del tránsito, obviamente la velocidad, todo el reglamento de tránsito, obviamente para la convivencia. La salubridad, pues hay el código sanitario. O sea, son normas que existen y que existen todo el tiempo. Y que no, entonces, las limitaciones extraordinarias son cuando justamente levantas esa garantía individual y entonces tienes que hacerlo en un proceso extraordinario, que es el proceso del artículo 55. ¿Me explico? Entonces, el artículo 27 no le otorga al Ejecutivo el derecho de emitir una resolución arbitrariamente sin el control del órgano legislativo y decidir que nosotros ya no vamos a salir más, ¿no? Ok, entonces vamos a ver el tercer punto. Son 4 puntos en los cuales está basada mi exposición. El cuarto punto. El decreto ejecutivo y algunas de sus modificaciones se basaron en un artículo que se llama el artículo 138 del Código Sanitario. Y dice así: en caso de epidemia o amago de ella, el órgano ejecutivo, a petición del director general de salud pública, que en esa época pues no existía el ministerio, porque es una ley del 47, podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional y determinará las medidas extraordinarias que autorice para extinguir o evitar la propagación del peligro. Dice y, no dice o. Entonces vemos 2 elementos importantes. Uno, que deben declarar una zona epidémica. Y en este caso, no sé, ni el decreto ejecutivo, ni ninguna de sus modificaciones declararon ninguna zona epidémica. Simplemente decidieron, ni siquiera hablaron de eso, ni siquiera dijeron, toda la República de Panamá es una zona epidémica. Se sucedieron a la misma norma que ellos mismos citan. Y después dice, y determinará las medidas extraordinarias que autorice extinguir. Esas medidas extraordinarias están sujetas a la ley, porque ellos son funcionarios, y a la Constitución. Y la Constitución establece que cuando tú vas a levantar
una garantía fundamental, tienes que hacerlo mediante el procedimiento del artículo 55. Esa medida extraordinaria no te autoriza a ti a hacerlo arbitrariamente. Al contrario, lo que dice acuérdense que los funcionarios pueden hacer solamente lo que la ley le autoriza. Y la ley le dice, ok, las medidas extraordinarias que tú vas a hacer es levantar una garantía fundamental. Perfecto, lo puedes hacer, pero usa el procedimiento que nos dice la norma. Y definitivamente el decreto 490 omite completamente todo el procedimiento. Entonces, obviamente, que no es el tema, porque el tema es un poco de derecho, obviamente el tema es político. El Ejecutivo no quería pedirle la autorización al legislativo, porque sabemos todos los temas de poder que ha habido entre el legislativo y el ejecutivo, y entonces simplemente políticamente no era adecuado en ese momento. Pero, ¿qué ha pasado en el transcurso del tiempo? Tenemos ahorita mismo, o sea, y por eso que sí por la demanda, porque ha pasado casi 3 meses, si no 3 meses, sí, creo que hoy casualmente son 3 meses, y han pasado 3 meses, y esos 3 meses hemos visto que el Ejecutivo ha hecho exactamente lo que le ha dado la gana, y tanto le ha dado la gana que cuando el Legislativo ha llamado a rendir informe a los ministros, no han ido. Y esa es parte de su deber, y es parte de los controles. Puede que no nos guste el Legislativo, puede que pensemos que los diputados no sirvan, puede ser muchas consideraciones personales. Pero si queremos apuntalar la institucionalidad en este país, que justamente lo que ha pasado con esta pandemia es que hemos visto el problema fuerte de la falta de institucionalidad en el Ministerio de Salud, que bueno, que ustedes deben saberlo mejor que yo. Entonces ¿cómo que se llama? Entonces se dan cuenta que en realidad no tenemos contrapeso. El Ejecutivo está haciendo lo que le da gana y no tenemos ninguna información o nos dan poca información. Y entonces ahora cambia la ministra. Levantamiento de garantías constitucionales que nos tiene que dar el Estado. Esa es su obligación y no la está cumpliendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Bueno, tuvimos algunos problemitas técnicos aquí, volvimos a la grabación. Usted sabe que el ataque de la tecnología. Bueno, ahora el doctor Claude Betts nos va a disertar acerca del tema de derechos humanos y salud pública. Él es una persona pues muy versada en el tema, ha sido presidente de la Sociedad Pública de Panamá, es una persona muy activa en la divulgación de aspectos de salud pública, graduado en Brasil, pues tiene un currículum muy extenso y una persona muy agitada en el tema de la salud pública y el empoderamiento de la comunidad, sobre todo está participando en organizaciones que tienen que ver con el empoderamiento de los derechos humanos y salud pública, ¿verdad? Muy orientado a los gremios, a la comunidad, y nos va a hablar entonces el tema desde la salud pública, los derechos humanos. Doctor Betts. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Yo iba a tecnológicas, yo no en el celular, pero no lo consigo encontrar. Así que su defecto, lo que voy a hacer es que en algunos momentos yo voy
voy a proyectar la tela de mi computadora que está aquí enfrente y eso puede ayudarnos un poquito. Pero más que todo vamos a hacer como es la intención, que sea un conversatorio. Primero, solo para aclarar, la doctora Mock mencionó varios títulos, pero realmente el título más importante que yo tengo es ser el compañero de vida de la señora esta que se puede ver en esta pantalla, que es Carmen Carrington de Betts, que durante 50 años, los últimos 50 años me ha estado acompañando. Ese es mi título más importante. Todo lo demás es secundario. Bueno. Qué lindo. Lo que más quería plantearles y es de que, por supuesto, uno dice, bueno, ¿por qué participar, ¿no? de un conversatorio con esto? Yo creo que la importancia que tiene para la salud pública, los derechos humanos, realmente es fundamental para la construcción de una sociedad saludable, solidaria y equitativa. Y yo espero que lo que vamos a conversar en los próximos minutos ayude a ponernos en ese plan y sobre todo que nos motive, porque las acciones salen de la motivación. El conocimiento es importante, pero la motivación es la que transforma el pensamiento en acción. Bueno, entonces vamos a comenzar viendo los derechos humanos, cómo estábamos en términos de derechos humanos cuando llega el COVID a Panamá. Entonces, lo primero que yo creo que es importante reconocer es que antes mismo de la llegada y hace mucho tiempo, nuestra población ha tenido, sobre todo muchos sectores, segmentos de nuestra población, quizás los mayoritarios, no han tenido acceso a muchos de los aspectos que están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948. Entre esas, quizá la más importante es el concepto de inclusión, sin ningún tipo de distingo. En Panamá, nosotros vamos a ver, tenemos serios problemas en ese sentido. Tenemos también problemas en cuanto al derecho a la vida. También vamos a ver esto rápidamente. El derecho a una seguridad social, que no quiere decir caja de seguridad social, sino a la protección de una sociedad que realmente busca garantizar que todos sus ciudadanos tengan las condiciones de poder ejercer plenamente su capacidad. El derecho al trabajo también es un tema importante. Vamos a ver cómo estamos en relación a eso en Panamá. El derecho a educación, eso ya es hasta Vox Populi. El derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, que implica alimentación, vivienda, asistencia médica, servicios sociales y otros. Yo creo que ahí también estamos nosotros bastante deficientes. Por ejemplo, ¿no? Si miramos el tema de acceso a agua, se puede ver aquí claramente que todo este sector de esta gráfica, y aquí están las diferentes provincias y comarcas, tenemos una buena parte de nuestra población que no tiene ningún acceso a agua potable en sus viviendas. Estos en el medio tienen de vez en cuando, y solo los de este lado tienen agua todo el tiempo. Ahora, esto viene acompañado también de que esas mismas poblaciones que no tienen agua potable, aquí podemos verlas, tienen por cada médico entre 6,000 a 7,000 personas por médico, a diferencia, por ejemplo, de Panamá Herrera, que anda por 400 y poco. Entonces, si nosotros vemos falta de agua y la acompañamos con la falta de acceso a un servicio médico básico, el resultado entonces es esto, y esto es mortalidad por diarrea en Panamá, donde en la comarca 9 la tasa es 26 veces mayor, por ejemplo, que la de Herrera. Y eso es un tema de derecho a la vida. O sea, es absurda que tengamos nosotros, por el hecho de que un niño vive en una parte del país,
tener una probabilidad de morir 26 veces mayor por una silvestre gastroenteritis. Y eso es resultado de haberse le negado una serie de derechos fundamentales, como sería el caso de derecho a agua y derecho a un servicio médico, porque realmente la diarrea deja de ser mortal en la medida que exista agua limpia, exista sobrehidratación oral o en su extremo una venoclisis, y es suficiente para que estas muertes no ocurran. Así que esto es realmente una violación al derecho a la vida. Pero además de eso, si miramos nuestro índice de pobreza multidimensional que mide justamente otros derechos humanos, a la educación, a la vivienda y servicios básicos, al ambiente, al trabajo, a la salud. Entonces, nosotros vamos a ver cosas como, por ejemplo, que lo que más contribuye a la pobreza en Panamá es justamente el logro educativo insuficiente, seguido de la precariedad del empleo, el manejo inadecuado de basura, el desempleo, el agua, acceso a servicios de salud, remitencia escolar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos damos cuenta y vemos que esto además está distribuido de una forma totalmente desigual. Aquí tenemos, por ejemplo, el acceso al seguro social. Tenemos que solamente esta partecita de verde son los que son asegurados, y toda esa parte que vemos aquí no tiene ni seguro ni son beneficiarios. Es decir, toda esta población no tiene acceso a la caja de seguro social. Pero la pregunta es entonces, ¿qué seguridad social tiene toda esta población? Entonces, eso es uno de los derechos humanos consignados en la Declaración de Derechos Humanos. Así que eso es como nosotros estamos cuando llega el coronavirus. O sea que tenemos una serie de violaciones de derechos humanos fundamentales que nosotros con ello vivimos todos los días como si nada, y ahora llegó el coronavirus. Bueno, ¿qué pasó con el coronavirus? Entonces, bueno, llega el coronavirus y por supuesto comienza por marzo, y cuando entramos en la cuarentena total, por cierto, esa cuarentena fue exitosa desde el punto de vista epidemiológico. Se pueden darse cuenta, esa curva que venía, que podía haber seguido, fue aplanada, como se plantea. Eso fue el resultado de que obviamente al reducir las interacciones entre personas, y en un virus que es extremadamente contagioso, inclusive contagioso por vía aérea, o sea, personas hablando, no necesitan toser, personas asintomáticas transmiten la enfermedad. En esas condiciones, haber reducido las interacciones de los seres humanos en Panamá, obviamente tuvo su impacto, que duró aproximadamente casi dos meses. Eso fue importante, pero eso fue una de las medidas para controlar el coronavirus. La otra que tenía que haberse aprovechado es que mientras habían pocos casos, era el momento de activamente buscar todos los casos, identificarlos y lograr entonces el aislamiento específicamente de aquellos que estaban albergando el virus, y de esa forma se combinaba una estrategia general que aplicaba a todo el mundo indistintamente a una estrategia enfocada ya sobre dónde está el virus, y que además debía estar siendo hecha sobre la base de lo que podríamos llamar inteligencia epidemiológica o sociológica, que sería el de poder nosotros, conociendo las condiciones de vida de nuestras poblaciones, a donde hay hacinamiento, a donde hay trabajo precario, donde las personas, por quiera o no pueden quedarse en su casa, o si se queda en su casa, está en una casa donde hay 10 personas y de repente donde hay un baño comunal para varias familias. Eso evidentemente debía haber sido el principal foco de las intervenciones en ese momento. Esto que se ve aquí se reflejó en lo que se llama el RT, o sea, el número de reproducción, que en ese periodo sí estaba próximo a 1, como se ve aquí, o cada uno infectaba a 1 y la curva se estaba manteniendo. Pero esto, que es un indicador promedio,
no estaba viendo que habían varias comunidades, varios sectores de la población donde del momento que el virus pudiese entrar allí, obviamente estaba todas las condiciones óptimas para su transmisión. Cuando se abre entonces el bloque 1 y sobre todo el bloque 2, entonces se tiene el fenómeno de que múltiples personas estaban, por ejemplo, aglomeradas en transportes públicos donde había muy poca circulación de aire. Por cierto, las condiciones ideales para la transmisión del COVID, ahora se sabe claramente, son lugares cerrados donde haya sobre todo aglomeración de personas y donde no hay circulación de aire, porque el coronavirus consigue mantenerse suspendido en el aire por varias horas y no necesita que alguien estornude, basta que la persona hable o inclusive si está respirando un poco fuerte, también se queda, sale el virus si la persona está infectada y puede hacerlo estando asintomática. Entonces, eso propició que el virus encontrase la manera de rápidamente ir encontrando por dónde ir. ¿Y dónde fue? Pues ahora vemos que justamente las áreas que si mirásemos en forma de gráfica, estos son justamente aquellas áreas que no tienen agua potable, que no tienen recursos de atención de salud, no tienen las condiciones mínimas que requiere para poder entonces defenderse. Y además, como lo ha planteado de forma muy certera el doctor Enrique Mendoza, él habla de la sindemia. Y la sindemia es la conjugación de tres pandemias. La pandemia del la pandemia del coronavirus combinado con la pandemia de las enfermedades producto de la exclusión social, como son las enfermedades crónico-degenerativas, y la tercera pandemia que es justamente de la inequidad, que se ve reflejado aquí. Y por supuesto, cuando esos tres elementos se combinan, eso tiene un impacto enorme y por supuesto representa un gran desafío porque a los derechos humanos que estaban siendo violados antes, ahora se suma y se agrava la violación de esos derechos con el coronavirus. Así que el desafío que tiene Panamá es de que tiene que ver cómo detiene la transmisión del coronavirus de forma masiva, como vimos hoy, de hasta 1,000 nuevos casos, pero esto requiere 1,000 personas que tienen que entrevistar estos contactos, identificar sus contactos, seguir sus contactos y además asegurar que tanto los casos como sus contactos estén en condiciones de no contagiar a nadie durante los próximos 14 días. Eso requiere un ejército de personas que hoy por hoy no tiene nuestro equipo de salud. Y dígase de paso, en una época, Panamá tenía el SNEM, tenía el servicio de erradicación de la malaria, que era un ejército literalmente de personas extremadamente motivadas y muy, muy queridas por sus comunidades, que trabajaban muy de cerca con las comunidades. Durante 12 años, tal vez no sepan eso, Panamá fue el único país de América totalmente libre del mosquito Aedes aegypti. Y eso fue hasta 1985. De 1973 a 1985, Panamá no tuvo, porque había ese grupo de personas que estaban en estrecha contacto con las comunidades. El Servicio Nacional de Erradicación de Malaria fue eliminado y hoy nuestra atención primaria inclusive tiene los pocos promotores de salud y educadores y inspectores de saneamiento, generalmente están más o menos en el grupo etario en que me encuentro yo. Ya estamos o están jubilándose o están a punto de jubilarse o ya están jubilados. Entonces, hay todo un tema de cómo rediseñamos nuestro sistema de salud para tener una atención primaria realmente efectiva y rescatar lo que fue en Panamá la época, la época dorada de la salud pública, cuando
realmente la salud pública se enfocó hacia las comunidades, se crearon los comités de salud que todavía existen hoy, pero sus funciones han sido en su gran medida limitadas a simplemente administrar fondos que el centro de salud obtiene a través de servicios que brinda cobrando. Entonces, pero sin embargo, pese a ello, hay comités de salud que sí todavía mantienen esa mística y esos son los que hay que rescatar para que podamos tener capacidad de responder a la situación de esa pandemia. Recuerden que el virus tiene una gran debilidad. Si el virus no logra pasar de la persona que está infectada a otra persona en el periodo de contagiosidad, que es periodo de 1 a 2 semanas, ese virus muere, porque el cuerpo de la persona o desarrolla los anticuerpos y lo elimina el virus del cuerpo de esa persona, o esa persona muere y de cualquier forma el virus de ahí no sale. Entonces, el objetivo epidemiológico de todo lo que se hace en relación al COVID es detener, es decir, impedir que una persona que esté contagiada consiga durante el periodo de contagio sea transmitir a otro. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cuáles son los derechos humanos que más han sido impactados en función al COVID y la respuesta que hemos dado. Se mencionó en la presentación anterior el hecho de que sí, el derecho a circular libremente obviamente fue cercenada, correcto o incorrecto desde el punto de vista de cómo está confeccionado el artículo, pero lo cierto es que eso era una medida correcta desde el punto de vista de proteger casualmente los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de Panamá, para que hubiera una reducción en la transmisión del virus. Por supuesto que también se afectó la libertad de reunión y asociación y nosotros estamos ejerciéndolo a través de la tecnología, pero no podemos, como antes hacíamos, de estar en un lugar y después tener un coffee break y en fin, interaccionar y saludarnos en persona. Ya eso no se puede hacer, pero tiene una razón para que eso ocurra, porque obviamente de esa manera se crea dificultad para el virus poder el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, todo esto está ahora mismo en una seria crisis por el hecho de que al momento que las personas tienen que quedarse en casa, entonces, y no pueden ir a trabajar, eso tiene un impacto directo sobre su derecho al trabajo y su seguridad social. Plantea entonces una seria crisis económica y social que también resulta, también respinga algo sobre los servicios de salud, en el sentido de que el derecho de un nivel de vida adecuado para asegurar la salud y el bienestar, o sea, tenemos gente que no tiene alimentación, la bolsa esta de comida no alcanza para una familia de 5 personas más que un par de días, el bono no le está dando, mucha gente está con problemas en términos de vivienda, ni decir la asistencia médica, porque todo, digo, ahora mismo se atiende a COVID y si no es algo realmente de emergencia, nadie va a ir a una consulta médica y así mismo otros servicios sociales. ¿Y qué decir el derecho a la educación? Quizá, y hay quienes plantean que de todos los derechos humanos que están más en riesgo ahora mismo con la respuesta al COVID es justamente el derecho a la educación. Así que en todos estos elementos, perdón, estamos en esta situación. Así que yo para concluir, plantearía, o sea, cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Obviamente, lo primero para mí es que tenemos que vincular la lucha por controlar el COVID a la lucha también por rescatar nuestra deuda histórica de los derechos humanos que se han negado a amplios sectores de la población panameña. Yo creo que si se dan cuenta, por ejemplo, hacer un sistema de salud robusto con una visión integral de promoción, de protección y de prevención es fundamental, no solo para el COVID, sino para
realmente enfrentar todas las inequidades y todas las violaciones que a diario se dan a los derechos humanos de nuestra población. Así que la lucha por el COVID también va ligada a que esa lucha no es solo para controlar el COVID, sino que debe dejar como legado una estructura que va a servir para hacer que realmente los derechos humanos en Panamá se respeten más y mejor a partir del COVID. Por otro lado, también es importante que en ese periodo de crisis tenemos que exigirle al Estado, y el Estado entendemos que somos todos, también no es solo el gobierno, por supuesto que el gobierno es el que administra un Estado, pero el Estado somos nosotros. Es importante que se garanticen las condiciones de alimentación, vivienda, asistencia médica, en fin, todos los servicios esenciales mientras persista la crisis. De hecho, si las personas que hoy por hoy, donde el COVID está haciendo sus estragos, además de esos estragos, no puede o no tiene resuelto sus necesidades más básicas, obviamente esas personas van a tener que interaccionar mucho más frecuentemente y quizás inclusive en condiciones no adecuadas. Quizá un grupo especial a tener en cuenta que son los profesionales de la salud, donde hay muchos reclamos de carencia de equipos de protección adecuada, y eso también tiene un impacto muy importante sobre la pandemia, porque en este caso un profesional de salud infectado, mientras se da cuenta, antes de que se dé cuenta que está infectado, obviamente puede no solamente contagiar sus pacientes, pone en riesgo sus demás compañeros de salud, pero y obviamente su familia, pero además, en última instancia, esa persona va a tener que ser retirada del servicio justamente en un momento en que hay un enorme aumento en la demanda y vamos a quedar restados en la oferta. Y eso ya se está dando y es parte de la crisis que estamos viviendo, sobre todo ahora, donde el problema de control no se está logrando. Y por último, entonces, es el hecho de nosotros realmente involucrar a todos los actores y decir, hacer que el artículo 116 de nuestra Constitución, que dice que las comunidades tienen el derecho y el deber de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los distintos programas de salud, así lo dice textualmente, eso es prácticamente un mandato que para el COVID es indispensable, porque no hay recursos humanos suficientes dentro de MINSA y Caja de Seguro Social para poder cada día poder estar entrevistando a 1,000 diferentes personas y a su vez esos 1,000 tienen cada uno 2 o 3 o 4 contactos o más que tienen que ser no solamente registrados cuando se entrevista el caso, sino tienen que ser buscados para saber a dónde están. Tienen a su vez que ser hechas las pruebas a ellos también para determinar si están infectados o no. O sea, este trabajo es absolutamente abrumador para un sistema de salud que está diseñado dentro de un modelo patocéntrico donde la mayor parte de los recursos del sistema se han ido a hospitales y de alta complejidad. No es que eso esté mal, al contrario, pero el hacer eso sin tener una base de un sistema de salud robusto en la prevención, promoción y protección, obviamente termina siendo un sistema que ahora mismo está haciendo crisis y que irónicamente esa falta de atención primaria, de un robusto sistema de participación comunitaria en el nivel primario, está haciendo que todos los hospitales que se han construido no sean suficientes para poder atender la demanda, justamente por nuestras fallas y nuestra capacidad de proteger la población en el nivel primario. Así que estos son, en resumen, mis comentarios.
Y definitivamente que en Panamá el tema de los derechos humanos me parece extraordinariamente importante que se haya traído a ese diálogo, aunque sea un pequeño grupo, pero a mí me parece que es muy importante que reconozcamos que la violación de los derechos humanos está en el mero corazón de lo que Panamá necesita superar para poder transformarse realmente en un país verdaderamente soberano y donde nuestras futuras generaciones puedan realmente desarrollar sus capacidades plenas en un lugar donde esos derechos humanos sean ya, ni siquiera lo piensen ellos porque están siendo reconocidos y puestos en práctica en el día a día de todas las futuras generaciones. Ese es el desafío que tiene la nuestra, que ya está de salida, pero tenemos que por lo menos colocar el tema de los derechos humanos en el centro de la salud pública y de las políticas públicas en todos los ámbitos, por supuesto, educación, trabajo, todos estos aspectos son de hecho parte de una visión de salud pública, que es lo que queremos para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Muchas gracias. Excelente, doctor Betts. Excelente su exposición. Muy analítica. Usted nos ha presentado de una manera pues muy documentada, con unos argumentos muy válidos, la violación de los derechos humanos de una gran porción de los panameños que pues no solamente se les ha privado del derecho a la libre circulación, sino como todo el mundo a reunirse, a tener seguro social, a tener derecho al trabajo, al agua. O sea, ¿cuánta población de nuestro país no tiene agua en su casa, no tiene agua intradomiciliaria? Y definitivamente, estando en casa, sin agua, sin comida, hacinados, o sea, ese quédate en casa suena pues un poco amargo, ¿no? Es realmente un gran desafío tratar de entender esta situación, qué decisión tomar, puesto que son tantos los derechos que hay que considerar y que están en este momento lesionados, porque tal como usted expresa, la pobreza multidimensional en nuestro país es algo que ya se había estado publicando, pero que en este momento se ha hecho tan patente. Bueno, ahora damos oportunidad para que las personas escriban. No se queda ahí. Y pues le damos la palabra al doctor Betts para de pronto hacer alguna aclaración o alguna cosa. No me ven. Y yo les voy a leer las preguntas que están en el chat para hacérselas al doctor Betts. Los que quieran preguntar, háganlo en el chat y entonces se las leo al doctor Betts y él nos contesta para mantener un orden en todo esto que sabemos que no es fácil. Voy a tocar. Si me permite, Raquel, un momento. Vale, dale. Yo quiero unir, porque es un placer siempre escucharlo, doctor Betts. Una claridad de exposición y de visión de los problemas. Y yo creo que es importante lo que usted ha dicho, que partimos con el COVID de una deficiencia de derechos, de garantía de los derechos humanos. Y a veces dicen que los abogados vamos mucho por la forma, pero la forma en que se hacen las cosas también denota un respeto o una sensibilidad sobre los derechos de los demás, ¿no? Los derechos individuales son mucho más fáciles de mirar y son mucho más gráficos, pero todo lo que son las medidas de alimentación, etcétera, a veces y de mitigación, se han hecho como si todo el mundo tuviera agua, como si todo el mundo
tuviese alguien algún familiar que si tú no trabajas te está dando de comer, ¿no? Y yo creo que esa visión de partir de las medidas de COVID frente a una sistemática, digamos, de negación de los derechos, que Panamá ya había tenido unas ciertas políticas unas políticas públicas de salud pública que se fueron dejando. Y tenemos un poco el mensaje de Europa de no, lo hicimos mal, pero ahora tenemos que empezar por atención primaria, que aquí es mucho más difícil, porque la tenemos poco organizada, ¿no? Y la hemos ido dejando, ¿no? Y me parece que el puente lo ha hecho de forma muy ilustrativa para personas que no somos expertos en el tema. Y quiero agradecerle la intervención y además voy a usar las cosas que he aprendido de usted hoy. Sí. Doctora Mock, creo que no tiene el micrófono puesto. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Doctor Betts, ¿usted quisiera decir algo más, ahondar en algún punto? Yo la verdad que digo, yo creo que lo que cabe ahora es actuar. Y yo creo que es importante que busquemos la manera de involucrar a las diferentes organizaciones que existen y de promover que se formen organizaciones donde estas no existan a nivel comunitario. Y yo creo que es importante utilicemos estructuras que ya existen como los sindicatos, las asociaciones de padres de familia, asociaciones de profesores, asociaciones hasta religiosas, asociaciones de cualquier tipo donde las personas puedan comenzar a analizar su situación y ver cómo se pueden hacer para que esa situación mejore. Yo creo que hasta ahora, yo creo que hemos siempre estado, ¿qué es lo que el gobierno va a hacer? Y yo creo que ahora tenemos que partir de qué vamos a hacer nosotros y que se puede exigir del gobierno su responsabilidad que tiene, por supuesto. Yo creo que cero tolerancia a cualquier acto de corrupción, porque esto en términos de salud pública equivale a un asesinato, porque cada vez que se roba un dinero de salud se está afectando la vida y quizás el derecho a la vida de la persona. Pero por otro lado, yo creo que las comunidades tienen que organizar y ejercer su derecho constitucional de ser partícipe. Y una de las cosas que se debe exigir, sí, de nuestros gobernantes es la transparencia, y ellos tienen también la obligación de dar a las comunidades la información, el conocimiento, los datos, todo lo que se pueda, que las comunidades pueden incorporar a su capacidad de utilizar esta información, analizarla y tomar mejores decisiones basadas en eso. Es responsabilidad del Estado compartir y hacer que esa información sea accesible a todo el mundo. Yo veo que, por ejemplo, la Asociación de Enfermeras y la Sociedad de Salud Pública hace casi 2 meses mandó una carta muy formal solicitando información sobre los profesionales de la salud que han sido afectados, y hasta la fecha no han recibido respuesta. Y yo creo que estas son cosas que no cuestan nada al Ministerio de Salud y inclusive a la Casa, o sea, en fin, todas las instituciones públicas, inclusive el INEC y todas las asociaciones, todas esas encuestas de propósito múltiple, toda esa riqueza de información es un mal gasto si esa información no se brinda para tomar mejores decisiones. Si eso se queda en un informe, en un documento o dentro de una base de datos y no se utiliza, es decir, el concepto epidemiológico de información para la acción,
Entonces, es un recurso que, o sea, ¿por qué gastamos dinero obteniendo información si luego no vamos a usar esa información para tomar buenas decisiones? Bueno, tenemos un par de preguntitas. Tomando en cuenta que en muchos países de América Latina no se garantizan los derechos humanos y que existe una lucha constante por la causa de su garantía, están las siguientes preguntas. ¿Cómo y de qué manera o a través de cuál mecanismo se pueden garantizar efectivamente los derechos humanos? Y segundo, si creen que en Panamá es posible que en algún momento se pueda garantizar los derechos humanos a nuestra población. Número uno, derechos humanos no se regalan, se conquistan. Y segundo, que evidentemente Panamá es un país que sí puede y debe hacer que los derechos humanos sean realmente ejercidos. Y ese ejercicio requiere organización y requiere presión. ¿Y por qué digo presión? Normalmente se habla de la voluntad política, que muchas veces se entiende como la voluntad de los políticos, cuando en realidad la voluntad de los políticos es el resultante de las presiones que reciben de los diferentes sectores de la población. Si los políticos solo reciben presión de los que tienen intereses inconfesables, su voluntad política va a ser atender esos intereses. Si por otro lado el político recibe presión de las comunidades que exigen que se respeten sus derechos, entonces esa voluntad política va a tender a comenzar a respetar los derechos humanos. Así que la pelota está en manos de las comunidades, de hecho, de nosotros. Cada uno de nosotros debemos exigir el respeto a los derechos humanos y reconocer que aunque yo pueda tener mis derechos humanos atendidos, si mi vecino se le está violando sus derechos humanos, entonces yo también estoy siendo víctima de violación de derechos humanos, porque todos estamos en ese mismo barco. Y por último, derechos humanos no es un regalo o algo que se le da para que nos sintamos bien. No, derechos humanos es fundamental para una sociedad funcionar. Si nosotros no hacemos valer los derechos humanos, nuestra sociedad se hunde y se hunden con todos adentro. Nadie se salva. Entonces, derechos humanos no es un regalo, es una conquista y segundo, es condición necesaria para que podamos funcionar como sociedad y como organización social. Bien, pero cómo empoderar a las comunidades que realmente están excluidas de la educación, de su desarrollo cultural, del desarrollo espiritual, de tantas cosas que nos hacen aspirar a otro tipo de vida, una calidad de vida distinta? Vamos a ver, en ese grupo creo que vi que está el doctor Pinnock. Él es, entiendo yo, que es sociólogo. Le pregunto, ¿cuántos sociólogos tiene el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el MIDES, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ¿dónde está esa, esa expertise para que nosotros podamos hablar de que, o sea, vamos a realmente hacer valer esos derechos sociales si nosotros ni siquiera queremos saber cómo están nuestras comunidades, cómo viven nuestras comunidades. Ahora con el COVID, muchos estamos dándonos cuenta por primera vez, cuando yo veo en la televisión una periodista entrevistando a una persona en uno de estos multis, diciendo, bueno, aquí en este piso, aquí son 14 casas, cada una de estas casas, cada puertita aquí es una familia y hay un solo baño para todo ese piso. Y en ese complejo hay 20 personas COVID positivas. Entonces,
ese tipo de entrevista hace 3 meses atrás no se veía. Nadie, o sea, digo, nos estamos dando cuenta con el COVID de cómo vive nuestra gente. O sea, lo sabíamos, pero es un conocimiento como que, pero las evidencias, yo siento que es absolutamente clave para poder salir de la situación en que estamos, el conocimiento sobre nuestras comunidades. ¿Y quiénes son los expertos en eso? Aparte de los estudiosos como sociólogos y antropólogos, que deben, por supuesto, inserirse dentro de la fuerza laboral de las instituciones, pero los verdaderos expertos son los que viven 24 horas al día, 7 días a la semana en esa realidad. Nadie mejor que ellos conoce su realidad, pero ellos, muy pocas veces nosotros vamos donde ellos. Los antropólogos sí tienen la tendencia, o sea, esa parte de su formación, ir y hablar con la gente, escuchar a la gente y entonces comenzar a entender cómo vive nuestra gente. Porque también nosotros a veces pensamos que sabemos y hasta hacemos recomendaciones y me acuerdo un evento hace muchísimos años, un ministro de Economía que en la televisión decidió explicarle a cómo una familia de 5 personas podía vivir con el salario mínimo. Eso fue en Brasil, en una época que el salario mínimo era algo espantoso. Obviamente, cuando terminó, el periodista le preguntó si él había hablado con su esposa porque los valores que él había puesto para la comida de supermercado no existían en ningún lugar. Así que, pero el conocimiento es importante que nosotros valoricemos las comunidades, empoderemos las comunidades, reconozcamos el valor y el poder que tienen las comunidades de ser las que mejor que cualquiera pueden decirnos qué cosas deben hacerse para que esas comunidades puedan salir adelante y sobre todo están cuidando de que sus hijos tengan una mejor educación y que las condiciones de vida sean más adecuadas. Ellos sí saben porque lo viven. Nosotros, como dice, la emoción es lo que nos hace actuar. El conocimiento no es suficiente. Tenemos que tener la emoción y la emoción lo tiene la gente que lo vive. Sí, doctor Betts, ¿cómo puede un ciudadano particular, o Ana también, un ciudadano particular afiliado a ninguna organización, exigir, pues, ante las autoridades los derechos humanos, ya sea propios o de los grupos vulnerables? ¿Cómo podría, sin tener que pertenecer a un partido político, por ejemplo, o a alguna organización, sino que hacerlo libremente como un ciudadano de nuestro país? Sí, definitivamente todo ciudadano debe ejercer ciudadanía. O sea, esto es muy importante. No debemos achicopalarnos pensando de que somos solo un ciudadano. El ciudadano es la base del orden social. Ahora, evidentemente que ese ciudadano puede y debe asociarse con otros ciudadanos para comenzar a formar una organización, porque obviamente eso le da, y no solamente es un efecto multiplicador, es un efecto sinergístico. Cuanto más nos asociamos con nuestros vecinos, más poder tenemos. Fíjese que en nuestra calle, todavía hoy, estamos hablando de pasados 30 años de la invasión, nuestra comunidad se organizó cuando hubo la invasión para proteger nuestra calle. Hasta el día de hoy, esa organización todavía se refleja en que si yo estoy viendo algo pasar con el vecino a 2 casas de enfrente, yo inmediatamente hoy llamo a la policía, o sea, decir, hay un sentido de solidaridad, hay un sentido de protección mutua, y estas son las cosas que nuestras comunidades tienen, pero hay que darle la oportunidad para que se exprese y se manifieste. Yo quería intervenir un poquito, me gustó la forma que el doctor Betts habló de la construcción de los derechos humanos de abajo hacia arriba y en la organización comunitaria. Y yo creo que es importante esa idea.
otro elemento que yo creo que es importante en esta crisis, y voy a salirme un poquito del guión, esta idea de que el pueblo no está educado. Los que están más dañando políticas públicas de salud pública son gente que ha ido a la Universidad de Estados Unidos y está diciendo estupideces de las antenas 6G y decir, pensar que hay herramientas para y de participación y de también ir al control del COVID a las comunidades, como ha dicho el doctor Betts. Entonces, hay dos, digamos, el discurso de los derechos humanos o de cómo se protegen es, los construyes con tus conciudadanos y haces una presión o generas elementos. Luego está la reacción contra la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el problema? Las mismas personas que están excluidas de servicios básicos no tienen acceso a la justicia. Y también ahí hay otra forma de asociacionismo que es que aquí en Panamá se utiliza muy poco, empieza a usarse, que es la reacción y las ONG de reacción frente a la vulneración, ¿no? Y creo que en ese sentido, y bueno, y todo el intento que se ha hecho ahora mismo de desmantelar la Defensoría del Pueblo sistemáticamente es una forma de eliminar factores que pueden ayudar a crear estos lazos de organización o de protección informal de los derechos, ¿no? Y el derecho reactivo, es decir, voy a las cortes, a la corte, voy a los tribunales, voy a la jurisdicción internacional, también está muy limitado porque el acceso a la justicia está totalmente limitada. Es decir, alguien tiene un terreno en el cual está legal por razones de continuidad en el tiempo, no tiene forma ni siquiera de garantizarse un derecho estable a la vivienda porque no tiene acceso a la justicia. Por tanto, hay formas y uno puede hacer académicamente y explicarte las formas, pero cuando hablamos de las formas de acceso, también tenemos que hablar de también la privación del derecho de acceso a la justicia. La justicia se entiende solamente como una cosa represora y la población que está excluida de servicios públicos también tiene el sistema judicial solamente lo ve como un sistema represor porque no tiene otro elemento en el que asirse. Por tanto, yo creo que el punto de vista del doctor Betts en la idea de la construcción colectiva de los derechos y la idea de que también la construcción colectiva se puede hacer en la reacción de los derechos promoviendo ONGs que se dediquen a eso, a reaccionar sobre la violación de los derechos y buscar los mecanismos formales de garantía. Sí, excelente, Ana. Hay otras preguntitas aquí. Por ejemplo, ¿cómo empoderar, en este caso, por ejemplo, las etnias indígenas, sin intromisión a su cultura de sus derechos? Aunque hemos visto que ha habido un avance importante, en el MINSA hay una dirección de asuntos indígenas que trata estas cosas, pero hay mucha resistencia, en este caso cuando ha habido epidemias, cuando ha habido problemas de salud pública, a aceptar ciertos elementos de la medicina occidental, ¿ve? Que van en contra de su propia vida. Por ejemplo, la diarrea son procesos infecciosos, y ciertas cosas así, la malaria, el VIH que está causando estragos en la etnia Nove. Entonces, ¿cómo empoderarlo de sus derechos respetando su cultura de origen? Es esa parte, ¿no? Que quizás como autoridades de salud, no sé si es que no lo hemos sabido hacer o qué. Está el doctor Pinot en ese grupo. Creo que como sociólogo él podría aportar algo allí. Y yo podría aportar algunas cosas de mi experiencia cuando fui epidemiólogo en San Blas, pero no sé si el doctor Pinot quiere decir algo. Ok, y también, como dice Ana, hay que mejorar el acceso a la justicia, pero ¿cómo se haría esto de mejorar el acceso a la justicia, sobre todo a las poblaciones vulnerables? ¿Qué habría que hacer?
Bueno, ya estamos llegando ahorita a un punto donde le vamos a dar la palabra a la doctora Claude en 5 minutos para que haga consideraciones finales de este evento. Doctor Pinot, si usted quiere decir algo en relación a ¿Cuál? la parte de las So- etnias indígenas. sí, Bueno, sobre cultura indígena sí quisiera decir algo. Nosotros tenemos la idea de que nuestra cultura es superior a la de otras culturas. Y yo creo que me da tristeza cada vez que escucho un vocero de, muchas veces, bueno, son los voceros del gobierno, de cualquier gobierno, cuando se refiere a situaciones de salud de las poblaciones indígenas y básicamente dice que ellos son, su cultura es la responsable por los problemas que tienen. Yo fui epidemiólogo de la región de Panamá San Blas en la década de 70-80 y aprendí muchísimo. Yo me sentaba cuando íbamos en el barco Salud 2 y pasábamos la noche, yo me quedaba sentado y escuchando los neles y escuchando en el Congreso. Yo aprendí muchísimo y me di cuenta que su cultura es lo más valioso que tienen para la protección de su salud. Y que nosotros muchas veces, pensando que nuestra cultura es superior a la de ellos, nosotros tratamos de destruir o desvalorizamos su cultura como si eso fuese un problema, cuando en realidad tenemos que construir sobre su cultura. En aquella época nosotros hicimos que los centros de salud, cuando había un niño enfermo, que viniera el nele, el cantador, y pues hicieran todos sus ritos dentro del mismo, de la instalación de salud. Y le voy a decir que nosotros tenemos antibióticos que obviamente no hay comparación en cuanto a su poder con el de los cantos indígenas, pero los cantos de ellos no tienen, no hay, nosotros en nuestra cultura no tenemos nada comparable a una red social de apoyo y del efecto psicosocial y biopsicosocial de poder hacer que un niño se sienta el centro de atención de su cultura y que eso tiene un efecto sanador. Nosotros en nuestra cultura no tenemos nada que se parezca. O sea, yo creo que tenemos que reconocer el mérito de las culturas que son tan válidas y tienen tantos fortalezas y debilidades como lo tiene la nuestra, que también tiene sus debilidades y sus fortalezas. Y es importante que cuando tratamos con otras culturas, lo hagamos en un marco de respeto mutuo. Y eso para mí es lo más importante. Me preocupa mucho cuando destruimos o tratamos de imponer nuestra cultura sobre otras culturas que tienen su razón de ser y, y son producto muchas veces de ensayo, error milenar. Y yo creo que ahí hay anécdotas que contar que podría pasar el resto de la noche, pero obviamente vamos a dejarlo para otro día. Sí, doctor Pinot. Bueno, yo soy aquí invitado, un modesto oyente de la sabiduría de Don Bess, siempre lo cito por ahí en mis clases, ¿no? Bueno, en realidad hay algunas experiencias muy buenas en el trabajo intercultural de salud, tanto en la comarca Puna como en otras comarcas. Para eso se requiere una actitud que es lo que plantea el doctor Bess, o sea, no pretender sentirnos superior, y eso no es muy fácil. Es muy fácil porque vamos llenos de ese elitismo en el que estamos formados en las universidades, y entonces se pasa trabajo ahí un poco en eso. Pero quería referirme un poco a lo que había antes de ceder la palabra, y no quiero abusar de aquí, en el tema que el doctor Bess ha estado planteando, o sea, el tema de acudir a la organización de base
porque cuando uno mira todo el espectro es que no se puede, solo los equipos de salud no pueden, no se dan abasto. Además, es una carrera también que tiene que darse en el tiempo. O sea, bueno, de repente los equipos de salud pudieran cubrir todo el país, pero en el tiempo que se necesita que se cubran, el virus puede estar haciendo mucho estrago. Entonces, ¿a dónde uno mira? Es lo que el doctor Bess ha estado señalando. Y bueno, el doctor Bess y alguna otra gente lo hemos estado diciendo también en diferentes foros y poca importancia se ha visto. Vamos a ver si ahora con el cambio de la comisión, no sé si son algo más receptivos. Pero en alguna medida lo que estamos planteando es un poco regresar a los orígenes del Ministerio de Salud. En realidad, todo lo que se está planteando ahora es todo lo que estaba concebido desarrollar por el Ministerio de Salud desde que nace. De manera que aquí no hay que inventar muchas cosas, ¿no? Eso nada más que hay que mirar ahí las raíces. Entonces, cuando nosotros planteamos algunas medidas, yo no estoy planteando cosas que me vienen de Europa y demás, solo estoy mirando lo que era el Ministerio de Salud desde que nació. Y ese planteamiento y esa práctica que se desarrollaba, a eso es lo que apelamos que debe regresarse y desarrollarlo en las condiciones actuales. Entonces, esa es la aporte que quería hacer, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, doctor Pinot. Gracias, Raquel. Bueno, nada más que voy a pasar a leer algo aquí que alguien puso en el chat y le doy la palabra a la doctora Claude López, pues, expresidenta de Aviopan. Por las condiciones de hacinamiento y falta de asistencia médica, van a nacer una gran cantidad de niños en un año o menos en familias pobres. Niños que prácticamente van a nacer en muy malas condiciones. Todos sabemos lo que les espera. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Es que es acaso un tema tabú? Alguien pues pone esta reflexión. No sé si el doctor Betts o alguien quiera opinar al respecto. Doctora Claude, tiene la palabra. Doctora, No, yo creo que el tema es derecho humano en tiempo de COVID y definitivamente derechos humanos son todo lo que ha mostrado Ana y la capacidad nuestra de indignación frente al incumplimiento que ha mostrado también Claudio Betts, ¿no? Definitivamente, y eso ya desde... Viendo un poquito el hilo de las presentaciones y especialmente de Ana al inicio de la prestación, el derecho a la prestación de salud, que lo que ha mostrado Claude Betts en la salud pública, el deber de salud pública, de responder a los problemas existentes y que lastimosamente no hemos visto. Fue toda una serie de medidas tecnócratas alejadas de la población. Entonces ya hay una primera indignación que refleja también Julia, porque definitivamente si hablamos de derechos humanos son indivisibles. Y se complementan entre sí. Entonces, no solamente tenemos que reclamar los derechos humanos, sino cómo se dan. Y el derecho a la salud implica el derecho a la información y a la participación que está en la Constitución, como bien lo dijiste, a través que reconoce el derecho de los servicios de salud de participar del Comité de Salud, de participar en las decisiones. Y eso también me hace ver que nosotros tenemos que ver cómo nos organizábamos y olvidar que nosotros llevamos la palabra a la organización. Lastimosamente, el COVID ha equiparado la falta de derecho que tenía todo el gran sector que bien mostraste en la diapositiva y ya que alcanza la clase media. Y una gran parte de la clase media va a estar privada de esos derechos
de las cuales disfrutaba sin darse cuenta, ¿no? Y eso, yo espero que esa capacidad de indignación le haga hacer alianza con la clase más desprovista, a menos que pase como el fenómeno como Europa de un conservatismo exacerbado, un repliegue sobre sí mismo. Entonces ahí yo pienso que nosotros tenemos que pensar en el derecho humano, nuestra capacidad de indignación. Y para volver con los pueblos indígenas, yo digo que han sido capaces de sobrevivir a nosotros gracias a su sabiduría, porque en general lo que nosotros hemos hecho en esas comunidades es llevar un patrón cultural o de enfermedad que ellos no hacían, no tenían, ¿no? Entonces, yo creo que esto, como la bioética, como dijiste, es razonamiento y sentimiento. Y ahora mismo, frente al panorama de que se está viendo, y lastimosamente yo personalmente no pienso que va a haber mejoría, porque pasamos de una visión tecnócrata a una visión de política, politiquería más bien, que no está pensando en el bien común, sino pensando en el bien de algunos grupos que bien definimos. Entonces yo creo que ese foro ha sido importante. Muchas gracias, Claudia, y Ana y Julia por sus aportaciones, porque hay un hilo conductor desde la primera intervención. Y porque necesitamos una base legal, es decir, necesitamos conocer nuestras bases legales para justamente reclamar nuestros derechos, y necesitamos saber toda la situación social, económica, de salud que ha hecho falta. Pero yo creo que ha hecho falta porque justamente ha imperado desde los años 85 una visión elitista, privatizadora y tecnócrata, y que tenemos que salir de ella. Un poquito lo que yo quería decir, porque al escuchar todas sus intervenciones, me recordé lo que había leído hace poco, de que es necesario la indignación, y no está en el derecho humano, pero sí es un derecho humano de indignarse frente a las injusticias, y por lo menos hace parte de la bioética. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Clon. Muy interesante esta parte de que realmente tenemos que indignarnos. ¿Cómo lograr que la gente que está en una posición bastante pasiva se indigne? ¿Ve? La gente que pueda producir los cambios. Generalmente leyendo muchas historias y muchos aspectos revolucionarios de nuestro devenir histórico, la clase media es la que realmente ha producido las grandes movilizaciones, porque es la gente que es más consciente de los derechos. ¿Ve? Y es una clase muy golpeada en este momento, porque tal como dijo usted, doctora Cló, hay mucha gente de clase media que ha perdido su trabajo, que sus hijos que están en escuela privada ahora no tienen cómo pagarle la escuela a sus hijos, o pagar la hipoteca, o pagar el carro. ¿Ve? Es una situación, pues, como dije al principio, inédita, y es mundial. ¿Ve? Yo estaba leyendo un informe de Inglaterra de una persona que escribió allá un documento, y esto de este aspecto de privación de libertad y de tantos derechos, pues no se había visto en nombre de la salud, no tiene precedentes. Así que pues es muy interesante todo lo que se ha dicho. No sé si alguien más quiera decir algo, y me gustaría pues que la gente active su cámara para tomar una foto final del evento, y nos quede pues ese recuerdo bonito, para que enciendan Hola, su buenas cámara. noches. Quería hacer un comentario rápidamente. Yo sé que ya se acabó la reunión y
hay poco tiempo. Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Amanda Mock, soy hija de la doctora Mock. Actualmente estoy trabajando como médico interno en mi segundo año de internado en la región de Panamá Este, y me ha gustado muchísimo la exposición del día de hoy y los comentarios, las preguntas, todo me ha gustado mucho, ya que he sido afortunada de poder ver algunas de estas realidades en mi experiencia. Entre ellas, estuve un mes rotando en la región, en el centro de salud de Acuayala, que queda en el lago Bayano, y mis pacientes demostraron tener interés, pero a la vez sí existía como una limitación, o por lo menos yo sí percibía una limitación de mi parte en poder transmitir. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Se trabó? Sí, sí. Hola. Se escucha perfectamente. ¿Se escucha? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Se Te escucha? escuchamos bien. Sí, se escucha. Sigue, sigue. Debe ser el internet en la casa. Te Ok, sí. escuchamos. Dale. Bueno, básicamente me quiere decir que hubo mucha limitación, por lo menos de mi parte, para poder transmitir algunos de los aspectos, especialmente de las medidas de prevención del COVID. Había obviamente limitación por la parte de que muchas de esas casas y comunidades no tienen agua, y les exigimos que la tengan, cuando es en muchas Lave las ocasiones manos. imposible para ellos. Entonces, sí noté que por parte de muchos o algunos, no la mayoría, pero sí existía esta perspectiva de que la comunidad indígena era terca o que no había nada que pudiéramos hacer por ellos. Y sinceramente como que me impactó saber que esa era la opinión de muchas de las personas jóvenes. La mayoría de las personas que pensaban esto eran jóvenes, eran personal o de mi edad o médicos generales que tenían poco tiempo de estar trabajando en la región, y ya existía en ellos esa frustración. Entonces me llama la atención sobre cómo podemos evitar que eso suceda y cambiar esa perspectiva, pues, especialmente por parte del personal de salud. Entonces, otro aspecto que noté que creo que es importante, que es otro que lo vi, tuve la oportunidad de estar con el servicio no el servicio, pero el Departamento de Saneamiento Ambiental, haciendo visitas a empresas y viendo qué es lo que está en el imaginario de ellos o qué es lo que ellos pueden comprender y cómo ven la crisis. Y sí pude notar también lo mismo, que muchas veces estamos exigiéndoles a algunos empresarios o personas que tratan de tener, o personas que trabajan en tiendas de esta región, algunas están localizadas en lugares que no tenían agua, otras estaban localizadas en lugares donde la población no es tan fácil para negociar con ella. Por ejemplo, hubo ocasiones donde personas sin mascarilla deliberadamente entraban a las tiendas y los empleados o dueños decían que por favor no entraran, y hay una barrera importante ahí sobre las cosas que ellos pueden exigir de la población que los rodea, para poder cumplir las medidas. Entonces hay bastantes problemas que, bueno, obviamente yo era muy ignorante de esto antes de llegar a la región, y al llegar sí siento que el ministerio se queda corto, porque por lo menos el departamento de saneamiento ambiental creo que es un departamento como de 6 a 8 personas máximo, y a las evaluaciones directamente a las empresas creo que son como 2 personas, y son como 500 o 600 negocios a los cuales hay que darle seguimiento, hay que darle charlas. Entonces, creo que ahí me queda también la duda, ¿cómo podemos hacer que ese tipo de medida de promoción sea como accesible de la comunidad hacia la comunidad, respetando la idiosincrasia local, las necesidades locales, porque siento que los parámetros que tenemos son de un solo tipo para todos, como han mencionado, o sea, se están creando medidas
inflexibles en una población tan diversa. Entonces, ese era mi comentario y bueno, muchas gracias por los insights y me voy con mucha información para reflexión y para también como con ganas de intentar hacer algo también con mis compañeros de medicina y más que todo con lo que yo vaya a hacer en la comunidad los próximos 7 meses que me quedan de interna, porque tengo 7 meses por lo menos para idear algún proyecto o algo que creo que podamos hacer como internos y siento que puede ser importante y útil, más que todo útil. Y bueno, gracias y bueno, eso es todo. Así que ya pueden Gracias, tomar la Amanda. foto y... Gracias, Amanda. Bien, una más para la construcción de una sociedad saludable, solidaria y equitativa. Bienvenida al club. Gracias. Bueno, Ana, no sé, doctora Clova, ¿alguien quiere decir algunas? No, a mí me parece que las intervenciones y, y el hilo conductor que hizo Claude para cerrar están bien y yo creo que yo he aprendido mucho en esta sesión como siempre y yo creo que el discurso interdisciplinar es importante y valioso y creo que a Biopan como un lugar de encuentro en bioética en eso creo que nuestra aportación es importante. Ya saben que Julia Di Santi se disculpó porque antemano con la organización de que ella tenía que salir antes y bueno, creo que ya salió, pero bueno, simplemente para si ven que su ausencia, que ya sepa que ella había avisado que tenía un compromiso posteriormente y no podía quedarse hasta el final. Bueno, ¿algún comentario final? Y cerramos, pues, le damos las gracias a todos los que se han preocupado por saber de estas cosas que nos llaman la atención. Creo que en este momento sabemos un poquito más de derechos humanos. Es un tema que tenemos que seguirnos preparando para comprender cómo esta falta de derechos afecta de una manera tan desigual a la población de nuestro país. Y la justicia, ¿eh? El sentido de justicia, cuando pues simple y sencillamente se disponen medidas de salud pública estandarizadas, pero que no sabemos realmente qué capacidad tienen las poblaciones. No vemos esta parte de estas brechas que tienen que ver con el análisis de la pobreza multidimensional, cómo podrán ser acogidas y qué impacto tendrán en todas aquellas poblaciones que, según la exposición del doctor Betts, ya de antemano se les ha estado negando sus derechos humanos tan elementales. Así que buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Vale.